Hola, hoy vamos a aclarar una confusión acerca de la nutrición y lo que significa la agricultura basada en procesos o la homeopatía. Es una simplificación, digamos, poco aceptable comparar la dinámica compleja del suelo con el comportamiento nutricional del ser humano. Hay gente que piensa, bueno, las plantas, si no les añado una nutrición, simplemente no van a sobrevivir. Pero hay una diferencia, una gran diferencia entre el ser humano y entre los ciclos nutricionales en el suelo. Quiere decir, el ser humano es un organismo heterótrofo, quiere decir que tiene que comer otros organismos para alimentarse. Pero en el suelo existen muchos microorganismos que pueden ser divididos de diferentes categorías. Una de ellas son bacterias autótrofas, quiere decir que son bacterias que pueden ser fotoautótrofas, pueden producir los metabolitos a partir de la fotosíntesis, pero también pueden ser quimioautótrofas, que son microorganismos que tienen la capacidad de digerir directamente minerales. Puede ser, por ejemplo, manganeso, hierro, óxido sulfídrico, dióxido de carbono, y pueden sobrevivir en ambientes donde hay relativamente poco que comer. Entonces, luego tenemos bacterias heterótrofas que comen, descomponen, por ejemplo, materia orgánica, parásitas que se pueden alimentar en otros organismos, y simbióticas, que son bacterias que, por ejemplo, ayudan a las plantas a fijar nitrógeno. Muchos de los agricultores se preguntan por qué es tan caro el nitrógeno. 76% del aire está compuesto por nitrógeno, pero está compuesto por un nitrógeno, digamos, poco útil para las plantas, es un dinitrógeno, es N2, y ese no tiene una posibilidad de que sea absorbido directamente por la planta. Y entonces ahí donde entran al quite algunas bacterias que tienen la capacidad de fijar el dinitrógeno y convertirlo en nitritos, nitratos, amonia, y hacer disponible este nitrógeno para las plantas. Esto viene a colación porque muchos de los productores piensan que si no le ponen nitrógeno a las plantas, entonces simplemente las plantas no van a sobrevivir o no van a progresar o no van a crecer así como se imaginan. Pero nada de eso es cierto, porque sí tienen una biodiversidad de esos organismos, digamos, quimioautótrofos, y organismos que tienen la capacidad de fijar el nitrógeno, y entonces van a tener una gran cantidad de nitrógeno en las plantas y en el suelo, a pesar de que no aplicaron ningún fertilizante nitrogenado. Aquí donde hay la primera excepción, quiere decir, no podemos decir que el ser humano tiene la capacidad de alimentarse directamente del aire o directamente del sol, y en las plantas sí sucede este fenómeno, y es de acuerdo a la colaboración del sistema radicular de las plantas con cierto tipo de bacterias. Esos son atraídos a la planta por medio de señalizaciones metabólicas, quiere decir compuestos que son llamados MVOC, que es Microbial Volatile Organic Compounds, que son compuestos orgánicos volátiles microbiales que atraen algunas plantas, algún sistema radicular de algunas plantas, y también pueden las plantas promover el síntesis de esos metabolitos para atraer las bacterias propicias hacia su sistema radicular y ayudar a fijar el nitrógeno. Pero hay una condición. La condición es que haya cierta escasez de nitrógeno en el suelo. Quiere decir, si no hay esta escasez de nitrógeno en el suelo, entonces van a aparecer otras bacterias que, al contrario, no van a fijar nitrógeno ninguno, sino van a comer el nitrógeno, van a metabolizar el nitrógeno que le pone el agricultor. Y eso no está contemplado en el esquema propuesto por algunos agricultores que dicen que, igual que los humanos comemos, necesitamos nutrientes, entonces igual las plantas no pueden prosperar en un cultivo comercial sin añadir grandes cantidades de nitrógeno. Pero
si añaden estas grandes cantidades de nitrógeno y otros macro y micronutrientes, entonces finalmente van a producir una atrofia en el metabolismo del suelo. Quiere decir, en lugar de tener bacterias que fijan nitrógeno, disponibilizan fósforo y disponibilizan potasio, van a tener, al contrario, microorganismos, bacterias, que van a comer estos macronutrientes que con mucho trabajo el agricultor compra en el mercado y lo aplica pensando que va a ser completamente absorbido en la planta. Y no es así. Quiere decir, mientras más nitrogenados y más macroelementos y microelementos añadimos externamente a un olón, a un sistema, más se va a hacer dependiente y va a demandar más presencia de estos insumos, digamos, externos. Y a la larga, hablamos sobre 10, 20 años, este olón se va a convertir en un olón totalmente infértil, un olón que tiene cero capacidad o muy poca capacidad de vivir sin ellos. Quiere decir, sucede un fenómeno extraño, mientras más fertilizamos y más aplicamos cosas en un olor, y esto puede incluir no solamente los fertilizantes anorgánicos, sino también, o de síntesis, sino también los fertilizantes orgánicos. Entonces se producen suelos infértiles, suelos donde deja crecer cualquier cosa y no crecen ni siquiera las malas hierbas. Entonces los nutrientes se producen en los ciclos biogeoquímicos de bacterias, hongos y protozoos y otros organismos, meso y macroorganismos, que reciclan constantemente los elementos vitales, sustentándose entre sí, mutuamente, en una compleja red de cooperaciones y mutualismos. Esto sucede mientras se descomponen, por ejemplo, simultáneamente los cuerpos muertos de las plantas y animales. La meso y macrofauna del suelo también está involucrada en el transporte y dispersión de los nutrientes. Mientras que el suelo mantenga su biodiversidad intacta, mantener estos procesos en modo autónomo asegura la fertilidad a largo plazo, incluso si no hay ningún insumo del exterior. Quiere decir, si no hay ningún fertilizante desde el exterior, solamente los fertilizantes que se producen, digamos, por la propia biodiversidad en el suelo. Entonces, la justificación de que cualquier sistema, sea de ecoagricultura o no, podría no ser autosuficiente, se basa en una simplificación sin fundamento científico. Quiere decir, los ciclos de la naturaleza son extremadamente complejos y equilibrados si no se perturban. Y el reciclaje de los nutrientes ocurre naturalmente en cualquier suelo vivo. Es decir, cuando suelo contiene complejos de organismos simbióticos y mutualistas en una constante conexión e intercambio metabólico. Cuando se reduce esta complejidad con un enfoque simplista, declarando la necesidad de suplementación nutricional externa en los cultivos agrícolas, entonces se llega a una conclusión incorrecta. En cambio, debemos de investigar la plasticidad de las dinámicas ecológicas, estableciendo una visión holística. Ahí donde empieza la holohomeopatía. La diversidad de funciones de los microorganismos del suelo, como fijación biológica del nitrógeno, así como lo mencionamos, pero también la disponibilización de fósforo, de potasio, de la base mineral o también de algunos organismos vivos, dispone las macro y micronutrientes para la planta. Excesiva aplicación de macro y micronutrientes en el olón desde fuera no solamente es cara, ya sea de origen natural o químico, da lo mismo, produce la desaparición e incluso extinción de los organismos encargados de disponibilizar dichos micro y macroelementos. Y aumentan la dependencia del olón de estos insumos, conduciendo a los suelos a un callejón sin salida, llamado infertilidad. Podríamos hacer una parábola. Estos suelos son adictos a estos insumos. Quiere decir,
Si un año el productor deja de aplicar lo que aplicaba, entonces el suelo y la producción, la productividad del suelo se desploma completamente. Ahora, en el proceso de generación de nutrientes en el suelo, también son fundamentales no solamente las bacterias, sino también hongos, formadores de micorrizas, micorrizas arbusculares, ectomicorrizas, endomicorrizas y además algunas bacterias fijadoras de nitrógeno nodulantes o de vida libre en el suelo que simplemente colaboran fijando el nitrógeno, pero no están directamente asociadas con el sistema radicular de las plantas. También hay bacterias que pueden formar el quorum sensing, que es como un acuerdo de colaboración entre bacterias que son opuestas, ¿no? Que normalmente son, digamos, en enemistad metabólica. Y cuando hay una emergencia climática, por ejemplo, entonces las bacterias se ponen de acuerdo y forman un biofilm. Cuando esta emergencia pase, entonces se produce lo que llamamos en inglés quorum quenching, quiere decir una especie de divorcio donde las bacterias deciden otra vez separarse y formar otros conjuntos de bacterias o hongos de colaboración, pero no en forma de biofilm. Las aplicaciones homeopáticas, por ejemplo, preparado de algas y biomoléculas gelificantes, como por ejemplo harina de algarrobo, ¿no? Ceratonia silicua, o de savia de chumbera, que es un nombre popular para Opusia ficus indica, se usan como coadyuvantes en los olones mediterráneos y estimulan la biodiversidad conectada en el suelo y sus funciones vitales como la generación de nutrientes y retención de agua para las plantas y los cultivos. No se puede juzgar la capacidad de los suelos de sustentar la vida según modelos mecanicistas antropocéntricos bajo el esquema de la supuesta necesidad de reponer o suplementar lo que se extrajo en forma de cosecha. Se requiere comprender la ecología y el mutualismo metabólico del suelo y la activación de procesos naturales generadores de esta vida para entender que muchos de estos procesos simplemente dependen de la biodiversidad y de la conectividad entre los diferentes componentes vivos en el suelo. Y no se requiere una aportación externa para producir abundancia. Entonces esto aclara la cacofonía o la idea, equivocada o reducida o reduccionista, que dice aplicar preparados homeopáticos no tiene nada que ver con nutrición. Yo debo de nutrir con grandes cantidades de NPK y de los microelementos y puedo corregir algunas otras cosas de plagas y enfermedades o un funcionamiento de esta nutrición que traje desde afuera. La complejidad conectada de estas redes tróficas subterráneas es realmente fascinante y puede ser fomentada y enriquecida y estimulada por medio de preparados homeopáticos sin esta necesidad de aportes masivos de nutrientes en forma de fertilizantes externos, digamos, extraídos de otros lugares, decompostas, vermicompostas o fertilizantes anorgánicos. Y aquí viene la cosa. ¿Cuáles son los estimulantes? Hay muchos. Por ejemplo, uno de ellos podemos mencionar, se encuentra entre las biomoléculas que se llama metionina. Metionina es sumamente importante para la colaboración de los diferentes organismos vivos, sobre todo las bacterias y hongos en el suelo. Y la vitamina B12. Vitamina B12 o cobalamina es otro compuesto que en preparación homeopática hace realmente un dinamismo, digamos, revolucionario, podríamos decirlo. Hacen que se produce una cooperación entre hongos y bacterias, que es algo muy importante, porque mientras que las bacterias, algunas de ellas son quimiótrofas, quiere decir que pueden vivir a partir de los minerales en el suelo, todos los hongos son heterótrofos, quiere decir dependen de comer otros organismos, ya sea de forma parasítica o simbiótica, pero recibir, por ejemplo, azúcares o polisacáridos de las plantas y de otros organismos en el suelo para sobrevivir. Quiere decir, la combinación de los hongos y bacterias es crucial, que no sean solamente
hongos o solamente bacterias. Porque especialmente en el ambiente mediterráneo, las bacterias en la época de seca pierden la capacidad de transportarse en el suelo. O sea, no pueden atravesar las lacunaridades, las cuevitas en el suelo y quedan adheridas en el interior, digamos, de la cueva en el suelo, de los poros en el suelo, formando biopelículas o esporas, pero no se pueden transportar. Si tenemos presentes, por ejemplo, micorrizas, entonces estas propician el transporte de las bacterias en el interior de la micorriza, como si fuera un túnel que está protegido contra la deshidratación y tienen un acceso libre a la planta y pueden ayudar en varias tareas importantes relativas con la nutrición. Esto promueve la cooperación a través de mecanismos de señalización y comunicación entre especies, donde participan metabolitos secundarios de las plantas, semioquímicos de los animales y compuestos microbiales volátiles, además de una gran variedad de hormonas, enzimas, coenzimas, aminoácidos, proteínas, todos ellos agrupados, digamos, dentro de la categoría de biomoléculas. Al aumentar la actividad y riqueza metabólica del suelo, se activan e interconectan mejor los microorganismos y mesoorganismos y macroorganismos en el suelo, y esto se traduce a una mayor vitalidad del olón y mejor desempeño de las plantas agrícolas, quiere decir, más fertilidad, más crecimiento. Especialmente es importante esta colaboración con organismos que tienen la capacidad de producir enzimas. Las enzimas son una especie de aceleradores de los procesos vitales. Quiere decir, cualquier proceso vital en la planta y en el suelo requiere enzimas. Una de ellas, por ejemplo, la lacasa, tiene la capacidad de descomponer la lignina y pueden disponibilizarlo como nutrientes para las plantas. Tienen funciones claves en el metabolismo del olón. Si no tengo una suficiente carga enzimática y producción enzimática en el suelo, entonces los procesos bióticos se producen, pero se producen muy lentamente. Quiere decir, la planta reacciona, pero muy lentamente, lo que normalmente desespera el productor, porque tiene la fecha de entrega, tiene que tener cierto tamaño del producto y tiene que producir. Cuando se desespera y pone más macronutrientes de fuera, entonces no solamente no resuelve la situación, porque esa no se debe a falta de nutrientes, se debe principalmente a falta de enzimas y otras biomoléculas que influyen en el dinamismo, digamos, en la producción vital en el olón. Las plantas y animales bioindicadores, quiere decir, las plantas que nacen de una manera espontánea en el olón, detectan y señalizan los posibles desequilibrios, pero a la vez, cada uno de ellos contienen en sí los mecanismos que estimulan la evolución del olón y tienen la capacidad de resolver los problemas que señalizan. Todos los bioindicadores en el suelo contienen compuestos que son restaurativos para el olón. Y entonces aquí viene una segunda enseñanza. La mayoría de las llamadas malas hierbas no son otra cosa que señales del olón que implora al agricultor y le da señales por todos lados. Dice, aquí estoy, estoy para ayudarte. Contengo nitrógeno, contengo fósforo, contengo potasio, tengo todas las biomoléculas que necesitas. Solamente falta prepararlos homeopáticamente y aplicarlo en el mismo olón. Una vez que se hace esta aplicación, entonces empiezan a surgir unas nuevas especies de plantas en el olón que estaban dormidas en estado de dormancia, las semillas estaban en dormancia, no germinaban porque no era el momento para germinar. Y de esta manera, cuando aparecen las primeras nuevas especies en el olón, nuevos bioindicadores, entonces se preparan de nuevo y se aplican de nuevo en el olón. Eso es lo que llamamos la evolución del olón. Y aquí nos damos cuenta que aunque en todas las producciones agrícolas se producen procesos,
La agricultura convencional, ya sea orgánica o anorgánica, no se puede caracterizar, no se puede denominar como una agricultura de procesos, porque no toma en cuenta el proceso, la evolución del suelo y de los microorganismos del suelo, simplemente se basa en insumos, en aplicación, cosas externas que van a hacer crecer más las plantas, pero no se preocupan por la evolución del suelo. Y esa es la gran diferencia. Por esto llamamos nuestra agricultura de procesos. Esta manera de aplicar la homeopatía en los olones agrícolas visiblemente refuerza y acelera la recuperación de la complejidad del suelo vivo y sobre todo la conectividad entre sus partes, quiere decir, las diferentes partes de la micro, meso y macrobiota empiezan a colaborar. Los vermes, los nemátodos, y dirán, no, nemátodos no quiero, nemátodos de mi cultivo son malos. Bueno, tenemos 5 tipos de nemátodos. Los nemátodos que comen hongos, los nemátodos que comen bacterias, los nemátodos que comen nemátodos y los nemátodos que son omnívoros. Y al último podemos mencionar los nemátodos fitopatógenos, los que causan enfermedades en las plantas. Y la regla básica es, si tengo presente los primeros 4 tipos ecológicos de nemátodos en su biodiversidad, en el suelo, entonces la actividad del último, del nemátodo fitopatógeno se va a disminuir, va a ser prácticamente minimizada. Pero si aplico nematicida, ya sea de origen sintético o natural, y elimino todos los nemátodos, entonces el que tiene más posibilidad de sobrevivir es el fitopatógeno, porque ese se esconde en el sistema radicular de la planta. La planta le sirve como una protección, como un búnker para que no se destruya. Dicho de paso, la homeopatía tiene poco que ver con los repertorios homeopáticos humanos. Eso hay que aclararlo en el sentido de que no antropologizamos la repertorización agrícola, extrapolando los remedios de repertorios humanos en la agricultura, sino se establece una dinámica, una de repertorización basada en los principios de Hahnemann propios para la agricultura. Trabajamos con la similaridad metabólica de cómo, por ejemplo, un nemátodo es atraído por metabolismo de una planta, cómo se relaciona, si tienen relaciones alelopáticas, ya sea positivas o negativas. Establecemos un mutualismo de organismos vivos en el olón a base de estos principios de similaridad metabólica. Defender a la homeopatía basada en la aplicación mecánica de remedios humanos en las plantas le hace un flaco favor a la homeopatía, ya que básicamente subestima su poder e influencia en un sistema vivo complejo, pero también aumenta el grado de incertidumbre de resultados a punto de confundirse con el azar. Quiere decir, este grado de incertidumbre no sería aceptable para agricultura profesional. Debemos darle una certeza al productor sobre el resultado. Por otro lado, pensar que la homeopatía solo debe servir para organizar la funcionalidad o la defensa de plagas y enfermedades y que no puede incidir en la nutrición, que esta queda excluida de la posibilidad de intervención, como lo explicamos, pues no es posible, es una falacia. Al contrario, la homeopatía tiene una gran influencia en la nutrición. De manera indirecta propicia la conectividad y complejidad del sistema vivo en el suelo y produce una gran cantidad de nutrientes. Entonces, los tratamientos homeopáticos repertorizados bajo los principios de la similitud metabólica presentan resultados tangibles, medibles e irrefutables en cuanto a nutrición, protección de las plantas, adaptación al cambio climático, tanto en la agricultura al cielo abierto como en los sistemas protegidos, a través de la mejora y aumento de la complejidad biológica conectada entre los organismos vivos. Y
junto con el uso de residuos orgánicos y prácticas ecoamigables que son importantes, como no voltear el suelo, no triturar, no romper las estructuras del suelo, no triturar el suelo, tener una cobertura viva, biodiversa y otras reglas, digamos, básicas. Entonces nos permite producir alimentos saludables y nutritivos de manera sostenible. No solo se baja el uso de fertilizantes convencionales, orgánicos o anorgánicos y pesticidas, sino se produce un alimento con propiedades nutritivas ampliadas, completas para el ser humano, superiores a las que están producidas actualmente. Nos vemos.